Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a esta clase virtual de TikTok. El día de hoy, Juan José Galván González, quien con mucho gusto les saluda. Clases de auditoría. El día de hoy vamos a platicar de un tema importantísimo dentro de las auditorías. Fundamentos de auditoría, precisamente estas clases de TikTok, ya nuestra cuarta clase. Quizá ya después se me olvide en cuál vamos. ¿Cuál vamos a platicar hoy? ¿Cuáles son los riesgos más comunes que los auditores deben evaluar en una auditoría de estados financieros? Y ojo con la palabra deben evaluar en una auditoría de estados financieros. El objetivo principal, el propósito principal, como lo vimos en la primera clase, es que el auditor emita una opinión sobre la razonabilidad de las cifras manifestadas en los estados financieros. Esa opinión realmente es importante y tiene que estar sustentada en evidencia de auditoría. El principal riesgo de que un auditor se equivoque, que opine de manera inadecuada, de manera incorrecta, es el riesgo de auditoría. Ese es el principal riesgo en una auditoría de estados financieros. Vamos a platicarlos hoy. Son algunos riesgos, sí están reconocidos como tal en las normas internacionales de auditoría. Me refiero a las NIA 200, 315 y 330. Ahí está la referencia para si cada uno de ustedes quiere ir a revisar y a tener más detalle de lo que se está comentando aquí, pues vayan y lo hagan y puedan verificarlo. Mm. Riesgo de fraude. Implica la posibilidad de errores intencionales o fraudes que pueden distorsionar los estados financieros, como la manipulación de ingresos, gastos o activos. Es fundamental que los auditores estén atentos a estas señales de fraude y evaluar la existencia de incentivos o presiones para manipular resultados. Este tema es muy interesante, el tema del fraude dentro de una auditoría de estados financieros. Incluso va a haber una clase también dentro de esta seguidilla de clases sobre la utilización del juicio profesional en la auditoría. Es fundamental entender que el fraude puede y representa uno de los peligros más importantes que pueden generar incorrecciones materiales en los estados financieros, errores que puedan afectar la percepción del usuario de la información en su toma de decisiones. Entonces, el riesgo de fraude es más latente cuando existen incentivos, presiones. ¿Presiones de qué tipo? ¿Incentivos de qué tipo? Quizá la administración de la entidad está esperando un bono si vende determinada cantidad de mercancía. Entonces va a tender, en caso de que no se logre, a buscar que esos ingresos reporten cantidades mayores. El tema de los activos también es un tema importante, es un tema interesante, el tema de la malversación de los activos y cómo atacamos esto con controles internos. Riesgo de errores en las estimaciones contables. Este es el claro ejemplo de cuando un auditor y un contador en general debe de utilizar su juicio profesional. De hecho, hay una NIA específica para el tema de estimaciones contables. Las estimaciones contables, como las provisiones, la depreciación de activos y el deterioro, pueden estar sujetas a interpretación. El riesgo surge cuando estas estimaciones no se basan en suposiciones razonables o carecen de soporte adecuado. Una estimación, una provisión, un reconocimiento de un deterioro tiene un impacto en los resultados de la entidad, tiene un impacto, dicho de otra forma, en la utilidad. Entonces, dependiendo de la situación, puede haber una adecuada interpretación de la estimación de la situación y conllevar a utilidades mayores o a utilidades menores también. Interesante también el tema de los riesgos en las estimaciones contables. Tenemos también, por su lado, riesgos de valoración incorrecta de activos pasivos. Hay que recordar que en México la norma de información financiera A1, el marco conceptual, tiene dos capítulos, capítulo 60 y capítulo 70, que nos habla precisamente del reconocimiento
y la evaluación de los activos, pasivos, capital, ingresos, gastos y costos que afectan económicamente a una entidad. La sobrevaloración o infravaloración valoración de activos como inventarios, cuentas por cobrar o inversiones representa un riesgo importante. ¿Qué riesgo? Lo voy a enfocar este punto al tema de activos pasivos relacionados con el ajuste anual por inflación. Oye, si mis deudas son mayores a mis créditos, dicho de una forma más sencilla, si el promedio de mis pasivos en un año es superior al promedio de mis activos, yo tengo que acumular un ingreso que se llama ajuste anual por inflación. Caso contrario, si mis créditos son mayores a mis deudas, dicho de otra forma, si mis cuentas por cobrar, mis activos son mayores a mis pasivos, yo tengo una deducción que se llama ajuste anual por inflación. ¿Qué puede suceder? Quiero la deducción, pues quito ingresos, dejo de reconocer ingresos, perdón, pasivos en montos que deben de ser, en los que realmente deben de ser, para obtener una mayor deducción, para obtener un menor ingreso acumulable. Riesgo de reconocimiento inapropiado de ingresos. La forma en que se reconocen los ingresos es una de las áreas más susceptibles de manipulación. Los auditores deben evaluar si los ingresos se registran en el periodo adecuado y si cumplen con las normas de contabilidad aplicables, que esto también va de la mano con el fraude. Hay un tema bien interesante o una NIF que termina por regular esta parte. En conjunto me parece que es la D1 y la D2. ¿Sí? Concretamente en el tema de los ingresos, la D1 de las normas de información financiera, la D2 está más asociada al tema de los costos, pero me parece que hay una interrelación ahí bastante importante, bastante interesante. Y va de la misma el tema de, oye, a lo mejor quiero tener una mayor utilidad, quiero reflejar una mayor utilidad, quiero que mi entidad parezca más atractiva para efectos de la inversión, quiero que mi entidad parezca más atractiva para efectos de una fianza, entonces le inflo ingresos. Esa parte hay que estar muy atentos cuando realizamos una auditoría de estados financieros. Este también es importante y va de la mano con la NIF C9, que es el tema de las contingencias. Riesgo de exposición por litigios y contingencias. Las contingencias legales o fiscales pueden representar riesgos financieros significativos. Los auditores evalúan si se han reconocido o revelado adecuadamente en los estados financieros. Una contingencia se debe de revelar. Es decir, no la vas a encontrar tú en el estado de posición financiera. Debe de estar en las notas a los estados financieros. Puede ser probable que una empresa no reconozca una contingencia, un pasivo que no existe ahorita, no es, es probable, perdón, posible que ocurra, pero no es probable. Probable es mayor que posible para efectos de normas de información financiera. ¿Que ordenan las NIF, que mandatan las NIF? Reconócelos a través de la revelación en las notas a los estados financieros. Entonces, esto también, el no revelarlos, el no reflejarlos, puede ser un factor importante que afecta la percepción de los usuarios en la información financiera y evidentemente en su toma de decisiones. Riesgos de control, lo conoce mejor la NIA, o como está aquí, riesgo relacionado con los controles internos. La falta de controles efectivos en áreas clave, como la gestión de efectivo, pagos y autorizaciones, puede aumentar el riesgo de errores o fraudes. Los auditores revisan los controles internos y evalúan su efectividad. Para efectos, sabemos que hay procedimientos de control, sabemos que hay procedimientos sustantivos, para efectos de conocer el alcance y la naturaleza del procedimiento sustantivo. Va de la mano, las NIA los conocen como riesgos inherentes y riesgos de control. Es decir, el riesgo inherente es aquel que sin controles, pues ya de por sí tiene esa particularidad la operación, ejemplo, instrumentos financieros, ejemplo, moneda extranjera. Y el riesgo de control es el riesgo de que haya una incorrección material, aunque tú implementes estos controles internos. Precisamente a esto hace mención esta diapositiva o este concepto del riesgo. Riesgo de presentación y revelación insuficiente que va de la mano con el tema que platicábamos ahorita del C9 y de las contingencias. Se refiere a la posibilidad de que la entidad omita
o no presente adecuadamente información relevante, lo cual podría inducir a error los usuarios de los estados financieros. Y aquí puede ser un error natural, el de calabaceada o el error por fraude. Todos, a final de cuentas, todo este tipo de riesgos nos están llevando a estos ejercicios. El riesgo de conversión de moneda extranjera, que este está asociado a un tema de un riesgo inherente que comentaba hace ratito. En empresas con transacciones internacionales, las fluctuaciones cambiarias pueden afectar el valor de los activos y pasivos. Los auditores deben revisar si las conversiones cumplen con las normas aplicables. Ese tema de la conversión de monedas extranjeras lo van a encontrar ustedes en la NIF de 15. Vayan y dense una vuelta por allá. Está bien interesante los distintos tipos de moneda. Existen la moneda de registro, la moneda funcional, la moneda de reporte. Es un tema muy, muy interesante. Es un tema que también se tiene que estar cuidando y que evidentemente nos lleva a a un riesgo inherente. El riesgo de partes relacionadas, otro riesgo interesante. ¿Por qué? Las partes relacionadas son aquellas personas que tienen alguna, valga la expresión y la redundancia, relación porque hay control, hay capital de otra empresa, que son hermanas, podríamos decirlo de esta forma, o porque una persona controla, porque una persona dirige. Para ello los invito a que se remitan a los artículos 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 168, perdón, 68 de la Ley Aduanera, esto en materia de personas físicas y en el tema de personas morales, remítanse al 179 de la Ley del Impuesto de la Renta, que también marca una serie de obligaciones muy interesantes, tanto personas físicas empresarias como personas morales empresarias. Las transacciones con partes relacionadas, como subsidiarias, accionistas o directivos, pueden influir en los estados financieros y deben ser reveladas adecuadamente. De hecho, tenemos una NIF C13 que nos habla de partes relacionadas. Este NIF de la serie C es la única que no tiene normas de evaluación. Realmente lo único que pide es normas de presentación y normas de revelación. ¿Por qué? Hay que distinguir quiénes son tus partes relacionadas y si los ingresos, los gastos, los costos que se están reportando como si se dieran en operaciones independientes entre partes comparables. Riesgo de incumplimiento normativo. Aquí entramos a una NIA que me gusta mucho, que es la NIA 240, sobre la responsabilidad de un auditor ante el incumplimiento legal o el incumplimiento reglamentario normativo. Las empresas deben cumplir con diversas normativas contables, fiscales y legales. El incumplimiento puede resultar en sanciones o impactos negativos, que este incluso me llevaría al tema de los riesgos por contingencias o los riesgos de una revelación insuficiente en los estados financieros, por lo que los auditores deben evaluar el cumplimiento de estas regulaciones. ¿Cómo atiendo esto? Aquí la respuesta la van a encontrar en la NIA 330, que es la respuesta a los riesgos, y en las guías de auditoría que son emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ahí van a encontrar un montón de material para que todo esto que estamos platicando hoy en esta clase de manera muy, muy genérica, puedan ustedes llevarla de mejor manera a la práctica. Pues bueno, el día de hoy es la clase, el día de ayer no tuvimos clase, pero hubo video, por ahí platicamos de los EDOs, las empresas que deducen operaciones simuladas, entonces ahí están, tenemos un contenido ya importante en el canal de TikTok que también se está subiendo y compartiendo en el canal de YouTube. Que sea un excelente día, no dije hoy, pero hoy es, creo yo, si la memoria no me falla, jueves 21 de noviembre, se está acabando el mes más bonito, más hermoso del año y nos vemos el día de mañana si es que hay tiempo para hacer la clase y si no, ando viendo si cierro a un invitado o invitada para mañana platicar, para que nos platique una hora de algún tema relevante y si no, pues nos seguimos viendo en siguientes oportunidades. Que sea un excelente día. Gracias.